Buenas noches, docente Alex Ávila. Bueno, somos el grupo 11, Aula C5 de Fundamentos de la Programación, integrados por los siguientes compañeros: Barreto, Bermeo, Daniela Abigail, Miranda Soriano, Andy Lucas, Moncayo Alvarado, Christopher Alfredo, Roque Ordóñez, Elías Andrés, Rosero Chávez, Omar Giovanni, Salazar Martillo, Jorge Alberto y quien les habla, Massini Mora, Edwin Andrés. Nuestro video explicativo del trabajo práctico experimental está distribuido de la siguiente manera. Primero, introducción al tema y fundamentos de los algoritmos. Segundo, explicación del pseudocódigo y lógica del algoritmo seleccionado. Tercero, transformación del pseudocódigo a un programa ejecutable, código fuente. Cuarto, ejecución del programa y demostración de resultados. Y por último, quinto, ventajas y desventajas y con cuadro comparativo y una conclusión del tema. Por mi parte, les voy a dar una pequeña introducción. La introducción de la transformación de un algoritmo en un programa ejecutable. Bueno, voy a explicar en términos claros de qué se trata el proyecto y por qué es importante. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos que describe cómo resolver un problema. Ejemplos cotidianos son una receta de cocina o una guía para armar un mueble. Pasos bien definidos que, si se siguen, producen un resultado esperado. Sin embargo, un algoritmo en lenguaje natural no puede ser ejecutado por una computadora directamente. Entonces, para que una máquina lo ejecute, necesitamos traducir ese algoritmo a un lenguaje de programación y producir un programa ejecutable. Esa traducción es el corazón del desarrollo del software. Pasar de la idea al algoritmo o una herramienta real, como es el programa. Entonces, en este trabajo aplicamos ese proceso a un ejemplo práctico y cercano. Por ejemplo, tenemos un simulador de cajero automático. Principalmente elegimos este problema porque reúne aspectos básicos y esenciales de la programación, como entrada y salida de datos, estructura de menú, condicionales, validaciones y ciclos. A lo largo de la exposición verán cómo diseñamos el pseudocódigo, cómo lo traducimos a Python y cómo comprobamos que el programa funciona con pruebas. Entonces, finalmente, este proyecto nos permitió practicar la lógica de programación, la depuración y la toma de decisiones en equipo. Entonces, a continuación, mi compañero explicará los fundamentos teóricos que sustentan todo esto. A continuación, considerando los fundamentos de los algoritmos y el pseudocódigo, voy a explicar los fundamentos que usamos para diseñar y validar el algoritmo como un ejemplo de un cajero automático. Un algoritmo debe cumplir con tres propiedades básicas. La una, que es la claridad, finitud y orden lógico. La claridad. Cada paso es comprensible y no ambiguo. En finitud, el algoritmo debe tener un final. Lo que corresponde al orden lógico son los pasos que deben tener una secuencia coherente. Así también, las estructuras de los fundamentos de un algoritmo podemos describirlos como en tres partes: la secuencia, la selección y el ciclo. La secuencia nos dice que son instrucciones que se ejecutan una tras otra, como por ejemplo pedir datos y luego procesarlos. Punto 2. Selección. Decisiones condicionadas con sí o no. En nuestro caso, hemos validado si el retiro es posible según el saldo. Número 3, que viene a contemplar en lo que es el ciclo. Repetir acciones mientras no ocurra una condición de salida. En nuestro proyecto, el menú se repite hasta que el usuario elija final. Una vez establecido lo que es el algoritmo, pasamos a lo que es el pseudocódigo y posteriormente lo pasaremos a realizar en un programa real. ¿Por qué usamos un pseudocódigo? El lenguaje intermedio entre el lenguaje natural y el código real, porque nos facilita la discusión, simulación y detección de errores, evita compilaciones por sintaxis. También nosotros tenemos los principios que aplicamos al diseñarlos. Tenemos la modularidad, que dividimos funciones, que son en este caso depositar, retirar y consultar. Validación entre las entradas. En este caso tenemos el rechazo de datos que son incorrectos, por ejemplo, cuando son montos negativos o no se ingresa el saldo inicial.
El siguiente, que vienen a ser las pruebas. En este caso hemos realizado pruebas de simulación con diferentes escenarios, como lo pueden ver ustedes en la imagen. Y para formalizar la lógica antes de programar, usamos el pseudocódigo, como les mencioné, que es un lenguaje intermedio que mezcla el lenguaje natural y la estructura del programa. El pseudocódigo nos permite discutir, detectar ambigüedades y simular la lógica sin preocuparnos por sintaxis de un lenguaje real. A continuación, un ejemplo práctico. Estimado docente, una vez explicado la terminología del pseudocódigo y lógica del algoritmo, les voy a hablar sobre el proceso de elección del problema y modelamiento mental que nuestro grupo ha planteado. Como ejemplo, hemos considerado el realizar un simulador de cajero automático. Explico por qué elegimos el problema de cajero automático y cómo lo moldeamos mentalmente. Elegimos este problema por 3 razones. Es familiar, porque cualquier usuario lo utiliza en la actualidad un cajero automático. Otra, porque cubre conceptos claves de programación y presenta variables interesantes como las que detallo a continuación. En nuestro ejemplo de simulador de cajero automático encontramos lo que un usuario frecuentemente realiza ante un cajero automático, que la mayoría ocupa para depositar dinero, retirar dinero o realizar consultas de sus saldos. Pues bien, al enfrentar el problema, primero nosotros lo descomponemos. En este caso, nuestro problema para la programación ha sido el simulador de cajero automático. Para esta descomposición nos hacemos ciertas preguntas y que nosotros mismos realizamos la contestación en base a lo que es un significado de un algoritmo y el pseudocódigo. Pues bien, ¿qué necesita este sistema? Una entrada, pues la entrada nosotros vamos a realizar lo que ingresa el cliente, en este caso en un cajero automático, que sería el saldo inicial o los montos, que es algo que nosotros vamos a realizarlo como una entrada. A continuación viene a ser el proceso. Como proceso es lo que el cliente o el usuario en un cajero automático lo realiza o lo gestiona. En este caso va a depositar, a retirar o a realizar una consulta en este cajero automático. Y como salida nosotros tenemos lo que es un saldo actualizado o un mensaje que le otorga al usuario. Pues bien, de esa descomposición nos ayuda a crear un mapa mental e imaginar la interacción entre el usuario y el programa, para lo cual el comprender que un algoritmo es un conjunto de instrucciones diseñadas para realizar una tarea mediante una serie de pasos y proporcionar o más salidas, así como el pseudocódigo es una descripción clara, compacta e inequívoca de un algoritmo o programa informático, cuyo objetivo es comunicarlo a otras personas. Pues bien, esto contrasta con el código expresado de un lenguaje de programación cuyo objetivo principal es comunicar un algoritmo. Nosotros planteamos de la siguiente manera. Pensamos primero en un escenario de uso para poder desarrollar este algoritmo y posteriormente realizarlo lo que es en la programación. Dentro de este escenario de uso, nosotros como usuario, ¿qué es lo que realizamos? Como les había manifestado, sería una consulta de saldos, o lo que un usuario, ¿qué es lo que hace? También son depósitos recurrentes, o un usuario que intenta retirar más de lo disponible para cada escenario, y también definimos lo que son los flujos y respuestas esperadas. A esto es lo que nosotros llamamos el pensamiento algorítmico. Esto también nos permite anticipar estados, validar condiciones y asegurar que ninguna entrada deje el sistema en un estado inconsistente. En todo llamémoslo en este concepto global, que es lo que nos permite desarrollar a nosotros de mejor manera el programa y que sea entendible y que sea fácil de comprender para el usuario. Pues bien, nosotros al modelar mentalmente también se anticipa a necesidades técnicas como conversiones de tipo que son textos a números, manejo de bucles y mensajes de errores claros que nos sale al momento que nosotros desarrollamos este programa.
Con ese mapa mental, nosotros podemos escribir un pseudocódigo robusto y que nos facilite el desarrollo de este programa. Ahora bien, mi compañero a continuación les mostrará y leerá el pseudocódigo que diseñamos para que puedan comprender de mejor manera. Buenas tardes, soy el estudiante Elías Roque y a continuación voy a explicar la parte del pseudocódigo en este trabajo. En la parte del desarrollo del problema, llegamos a la conclusión que necesitaremos una aplicación en donde la persona al principio ingrese solo su saldo inicial y esta, al seguir ejecutando esto, se puede ir retirando dinero, eh, ingresar dinero nuevo e ir revisando el saldo. Antes de que esto llegue a un lenguaje de programación como Python, tenemos que hacerlo en un pseudocódigo para que la otra persona tenga o entienda mejor la base de lo que vamos a trabajar. En esta ocasión utilicé la aplicación de PSeInt, que es la más famosa para hacer este tipo de trabajos. Cuando uno abre PSeInt, lo primero que ve es esto, que es la base de todo pseudocódigo y sin esto no funcionaría. Esto nunca hay que borrarlo. Y ahora esto se ve así, porque aquí ya estoy mostrando cómo me quedó esto al final de poner todo lo que quiere la persona y cómo sería mejor o más optimizado este pseudocódigo. Ahora voy a mostrar paso a paso y ir explicando qué significa cada letra y qué se realiza. Al principio ve que vemos que algoritmo exista y le puse el nombre de cajero. Primero va a mostrar. Esto de mostrar es lo que la persona quiere que ver, el que está programando. Y por lo general son instrucciones para la siguiente parte que será leer. En leer es lo que la persona va a escribir, los datos que nosotros vamos a ingresar. Y estos se van a guardar dentro de variables, que en este caso es el saldo inicial. Ingresamos cualquier cantidad, $500 en este caso. Aquí se va a ir mostrando cajero automático y las opciones. Y ahora en leer sale uno nuevo que es opción. Esta variable va a ser según los casos que se muestren aquí, que voy a ir explicando. Ah, y también, ¿por qué caso? Y no esas condicionales de if. Porque si hago esto me quedaría así, que sería muy desordenado. Y también me acuerdo que hace muchos años un profesor me explicó que esto se utiliza en estas ocasiones para no utilizar tanto las condicionales. Y por ejemplo, si uno ve de la del if, cómo queda el diagrama de flujo, queda todo desordenado. A contrario de si uno ve el diagrama de flujo de cómo lo hace con case, que al final da la misma respuesta, pero se entiende mejor. Si una persona más ve el código, o sea, lo va a querer traducir, esto va a estar mejor explicado. Y ahora lo que iba diciendo, ahora voy otra vez a explicar los pasos. Saldo inicial, $500 habíamos quedado. Y ahora esto va a mostrar y hasta la parte de que lea la variable de opción. Y ahora, en caso es según la variable de opción, vamos a hacer va a hacer lo siguiente. Si apretamos 1, va a hacer nos va a mostrar, dice, ingresa el monto a depositar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta nueva variable que va a leer que es depósito, que vamos a poner $100. Y vemos que si esto lo hacemos, el saldo inicial se va a actualizar al saldo inicial más el depósito. Va a mostrar el depósito realizado y nos va a mostrar el saldo inicial. Y también escribir y esperar teclas son acciones para que me parezca el mensaje y espera que yo haga una acción, que aquí sería apretar cualquier tecla, como aquí mismo está escrito. Yo puse Enter y aunque no es con Enter, son mayoría de aplicaciones que lo usan así y es la tecla más intuitiva para apretar de una y que no se vaya quedando tanto o se amontonen todas las opciones y sea mejor para la vista. Ahora se va a ir repitiendo, que ya voy a explicar qué significa repetir.
nos va mostrando y ahora vamos a hacer con el caso 2. En el caso 2 hay algo interesante que aquí hizo solo una condicional, en donde si la variable de retiro la detecta que es igual o menor que el saldo inicial, entonces sí se va a poder realizar la acción, que el saldo inicial se actualizaría al saldo inicial menos la variable de retiro que vamos a ingresar. Que primero vamos a la opción de retirar dinero. La encuentra y nos va a pedir la variable, que en este caso retiraremos $50. Y se realiza todo normal. Como el otro, muestra un mensaje, muestra cómo va quedando la plata. Presione Enter. Y ahora vamos a intentar con una cantidad mucho mayor a la que tenemos guardada para que se cumpla esta condicional. Seleccionamos la opción 2 y vamos a poner la cantidad de 600, que es mucho mayor al 550 que tenemos guardado. Y aquí vean, este retiro es mayor al saldo inicial. Entonces nos va a mostrar fondos insuficientes. Y ahora vamos a ver el caso 3 que en este caso es mucho más sencillo. Simplemente nos va a mostrar lo que está aquí en su saldo actual es y la variable que tiene que mostrar es saldo inicial. Y él lo encuentra y lo único que nos hace es mostrar. Y ahora voy a explicar cómo se acaba esto, porque si se ha dado cuenta, esto se repite y no se acaba la ejecución al realizar una acción. Esto es porque uso repetir y esto se acabará según hasta que apretemos tal tecla. O sea que hasta que la variable de opción, ver primero esto importante, hasta que primera opción, que es la variable que hemos estado utilizando para seleccionar los casos. Si esa variable es igual a 4 van a pasar dos cosas. Primero, seleccioné el caso 4 en donde primero va a salir gracias por usar el cajero. Y al mismo tiempo, como está a que se termine el bucle, se va a terminar la ejecución. Como vemos, selecciono la opción 4 y gracias por usar el cajero. Y ve que también apreté 4 ejecución finalizada. Y hasta ahí quedó. Y una cosa a añadir. Es que, ¿qué pasa si no aprieto un número del 1 a 4? Para eso, en estas acciones de caso, está de otro modo. Si aquí ingreso $500, otra vez me muestra las opciones y aprieto un 5. Caso uno no está, caso 2 no es, caso 2 no 3, caso 4 no es. Entonces, de otro modo, ¿y qué me va a mostrar? Opción no válida. Y esto se va a repetir porque solo se va a acabar, como dije, cuando apriete 4. Y bueno, en esta ocasión, esto es todo lo que hay que mostrar en el pseudocódigo. Lo que va a aplicar mi siguiente compañero es cómo traducir esto a Python para que sea legible, como digo, en lenguaje de programación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Miranda y yo voy a hablar sobre la traducción del pseudocódigo que creó mi compañero Elías. Mi compañero Elías creó el pseudocódigo en la aplicación que se llama PSaint. De ahí él me envió el pseudocódigo a mí. Yo lo metí en Visual Studio Code con la extensión de Python para que Visual Studio Code pueda leer el código que le voy a poner sobre Python. En sí lo que hice fue traducir lo que hizo mi compañero Elías a al lenguaje de programación de Python, usando los comandos y las iniciativas de Python para que pueda funcionar la aplicación. Así como él lo había hecho en PSaint, yo solo lo
traduje a Visual Studio Code con la extensión de Python. Y ahora voy a mostrar la funcionamiento del código. Aquí me pide que ingrese un saldo inicial, ejemplo 500. Y aquí muestra menú de opciones. 1, depositar dinero. 2, retirar dinero. 3, consultar saldo. 4, salir. Según lo que pongas acá, 1, 2, 3 o 4 va a ser la función que te sale. Por ejemplo, depositar dinero. Ingresa el monto a depositar, 1000. Depósito realizado, saldo actual, 1000. 1500. Retirar dinero. Si pongo 1000, me retirar los 1000 y me quedan 500. Pero si le doy a retirar dinero y me excedo del límite del que tengo, me va a salir fondos insuficientes. Consultar saldos, que es el 3, me sale, su saldo actual es 500. Se le debe salir, la aplicación se cierra. Ya, es. En este video les voy a explicar cómo es el funcionamiento por un programa en Python que simula un cajero automático. En este programa permite al usuario realizar operaciones básicas como depositar el dinero, retirar fondos, consultar el saldo disponible, incluso también salir del sistema. A través de un menú interactivo, el usuario puede elegir la acción que desea realizar y el programa gestiona los cambios en el saldo de manera automática. Entonces, yo tengo aquí ya desplegado, pero voy a nuevamente al código, voy a iniciar la acción del programa y aquí nos pide en la parte inferior ingresar el saldo. Entonces tenemos un saldo inicial de 100. Entonces ya se me despliega un menú del cajero. Opción 1, depositar el dinero. Opción 2, retirar el dinero. Opción 3, consultar el saldo. Y 4, salir. Entonces nos pide ahora elegir una opción. En este caso, como yo ya tengo un saldo inicial de 100, quiero hacer un retiro. En este caso voy a poner el 2. Y Enter. Nos pide el monto que debemos ingresar para retirar. Ok, entonces yo en la opción vamos a ponerle 50 porque yo ya sé que tengo 100. Entonces retiro exitoso, acabo de retirar los 50. Entonces, como yo ya acabo de hacer mi retiro, vuelvo al menú, presiono Enter. Nuevamente dentro del menú me pide, quiero consultar más bien cuánto saldo me queda. Entonces presiono la opción 3 y presiono Enter. Ahora, como yo ya hice la consulta de cuánto me queda de saldo, me dice que es 50. Entonces, como yo ya sé esto, ingreso nuevamente Enter para ir al menú. Para salir, presiono el número 4 y yo ya ejecuté mis acciones. 4. Y se me despliega un mensaje que nos dice gracias por usar el cajero. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Cerramos nuestro trabajo con lo más importante, las conclusiones y las propuestas de mejoras que surgieron de nuestro trabajo. Hoy nos enfocamos en dos grandes enseñanzas, los beneficios directos de programar y los retos de pasar la idea a la práctica. Los resultados fueron fantásticos. La gran ventaja es que nuestro programa ahora es automático. Ya no hacemos las cosas a mano. Esto nos permitió reducir los errores que cometería una persona y logramos una rapidez que asombra. El programa también es claro con el usuario, avisándole de todo lo que hace. Por ejemplo, en nuestro caso, el programa te confirma si el dinero entró o salió de forma segura. Y lo más importante, sabemos que sigue la lógica que planteamos desde el inicio. El camino a programar tiene sus trampas. Tuvimos que luchar contra los errores del idioma y la máquina. Por ejemplo, un simple dato que entra a la computadora lo ve como un texto, no como un número de dinero. Tuvimos que enseñarle a convertir ese texto a un número. También nos dimos cuenta que si no pones las reglas claras para terminar,
un programa se puede quedar dando vueltas sin fin. Y la parte más crítica, el programa debe protegerse de entradas tontas como que alguien intente ingresar letras o ponga un número negativo. ¿Cómo lo resolvimos? Fuimos a lo seguro. Le dimos instrucciones paso a paso. Primero, la conversión. Luego, hicimos revisiones para que nadie retire más dinero del que tiene. Y finalmente pusimos mensajes fáciles para entender. Mirando hacia el futuro, tenemos 4 ideas claves para que este programa sea de verdad robusto. Ordenar el código. Queremos separar el código en bloques, como tener cajones separados, para que sea más fácil de mantener y reutilizar. Manejar sorpresas. Vamos a añadir un mecanismo antifallos para que si alguien se equivoca al escribir, pone una letra y el programa no se caiga, sino que avise con calma. Guardar la información. Necesitamos que los datos no se borren cuando cierras el programa. Vamos a guardar las sesiones en un archivo, hacerlo bonito y confiable. Incluiremos revisiones internas para verificar que cada parte funcione a la perfección y una pantalla amigable para el usuario y a largo plazo para la seguridad. Claro, tendríamos que añadir sistemas de inicio de sesión. Permítame. Programar no es solo traducir una idea, es un proceso donde diseñas, pruebas y arreglas constantemente. La teoría nos da la idea, pero es la práctica la que nos obliga a enfrentar la realidad y los límites de lo que se puede hacer. Esta experiencia ha sido la mejor secuela para entender cómo se crea un programa. De verdad, gracias. Ya.